Buenas noches, compañeros, compañeras, estimado docente. Mi nombre es Stalin Erazo, soy estudiante de la carrera de medicina, estoy en primer semestre y de la Universidad Nacional de Chimborazo y les voy a presentar el tema osteología del pie. Espero que lo disfruten y vamos a tener el índice. Vamos a ver los huesos del pie, huesos del tarso, huesos del metatarso y las falanges. Empecemos. Huesos del pie. Sabemos que el pie es un segmento del miembro inferior que va a ir desde el talón hasta el extremo más distal, los dedos, sabemos. Latarjet y Testud en 1887 nos dicen que estos huesos van a ser 26 y van a estar divididos en tres segmentos: el tarso con 7 huesos, metatarso con 5 huesos y falanges con 14 huesos. Sí. Empecemos con los huesos del tarso. Primero, esta región, unas generalidades. Va a tener dos arcos. Un arco transversal que va a ir desde el hueso navicular hasta el hueso cuboides. Y un arco longitudinal que va a ir desde el calcáneo hasta los metatarsianos, como lo ven en la imagen. El transversal de color azul y el longitudinal de color rojo. La cara, sabemos, dorsal va a ser convexa, es decir, hecho montañita. Y la cara plantar va a ser hecho huequito, es decir, cara como cóncava, ¿no? El hueso astrágalo, sabemos nosotros que este hueso va a estar ubicado por encima, la tibia, el peroné, y por adelante va a estar el navicular, ¿sí? Este va a presentar 6 caras. Va a tener una cara anterior, que empecemos hablando de ella. La cara anterior tiene una cabeza que se divide en 3 segmentos, ¿sí? 3 segmentos que son un antero superior que se va a articular el navicular. Un posteromedial que se va a insertar algunos ligamentos y un segmento que es postero inferior para articularse con el calcáneo. Luego va a tener un cuello que presenta inserciones de muchos ligamentos que ya vamos a ver. La cara posterior, quiero que se fijen en la parte derecha, va a tener un surco que va a dar inserción a un músculo flexor del dedo largo del hallux, ¿sí? Que va a dividir en dos tubérculos, ¿sí? Un tubérculo medial y un tubérculo lateral, esto en la cara posterior. Sabemos también que el hueso astrágalo tiene dos caras, más lateral y una medial. Nosotros sabemos que el peroneo va a ser lateral, hueso peroneo, y la de medial va a ser la tibia, que nos va a servir para entender algunas otras estructuras. Bueno, sabemos que la cara lateral va a presentar dos secciones de estudio: un cuello para inserciones ligamentosas de ligamentos laterales del tobillo, que nosotros sabemos, ya habíamos explicado el peroneo, que es lateral. Entonces va a haber el ligamento talofibular anterior y posterior en esta cara, ¿no? Y tenemos una cara lisa que es llamada cara malleolar lateral. Luego vamos a tener una cara medial. ¿Qué es lo importante aquí? Igualmente dos secciones para una cara lisa igualmente, que se llama cara malleolar medial. Y aquí también otra sección rugosa. Ahora, ¿para qué ligamentos? Para los ligamentos mediales, obviamente, del tobillo. Como vamos a tener al tibio talar anterior, tibio talar posterior. También tienen otras caras que son la cara superior. Lo que vamos a resaltar de aquí es la tróclea. La tróclea del astrágalo, que se va a articular con la tibia. ¿Sí? Los demás ya que ven ahí subrayados de amarillo ya habíamos hablado. La cara inferior, nosotros sabemos que el astrágalo se va a articular con el calcáneo por debajo, ¿sí o no? Ya. Entonces, si se articula por debajo, el calcáneo va a tener caras articulares para el mismo. Entonces, va a tener una cara posterior para el calcáneo, una cara medial, y en la cabeza de este hueso astrágalo va a tener una porción chiquitita para articularse anteriormente con el calcáneo, ¿no? Bien. Empecemos con la fractura del astrágalo, también llamada fractura del aviador.
¿sí? Porque esto se daba en aviadores de la Segunda Guerra Mundial, cuando saltaban de sus aviones, caían mal y se fracturaban, obviamente, porque la tibia en la cara superior que habíamos hablado va a presionar al hueso astrágalo y lo va a romper, principalmente en su cuello y en su cabeza. Las afecciones que va a causar son la necrosis avascular y una artrosis, perdón, hueso calcáneo. Igualmente, sabemos que es un hueso corto, ¿sí? Y va a presentar 6 caras, ¿sí? Una cara anterior que se va a articular con qué hueso ahora, con el hueso cuboides. Recordemos que el cuboides va a ser lateral, ¿sí? Ahora vamos con la cara inferior, superior primero, perdón. Esta cara superior va a tener, sabemos con qué se articula la cara superior, con el astrágalo. Entonces, ¿qué va a tener? Carillas articulares para el astrágalo, ¿sí? Una carilla articular anterior, una media y una posterior. Y vamos a tener la cara posterior ahora del hueso calcáneo, que va a tener una tuberosidad que va a servir para impresión de un tendón importante, que es el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, lo llamamos también, ¿no? Vamos a hablar de la cara inferior de este hueso calcáneo. Va a tener 3 tuberosidades, ¿sí? Una tuberosidad que se lo voy a llamar, que es anterior, va a ser la tuberosidad del tubérculo del calcáneo, perdón, que va a servir de inserción a algunos ligamentos. Una apófisis medial o tuberosidad medial del calcáneo que va a servir de inserción de algunos músculos, músculo largo del dedo, músculo flexor largo del dedo gordo, y acá músculos abductores del meñique, ¿sí? Empecemos con el hueso calcáneo, vuelta con la cara lateral. Esta cara lateral, ya recordemos que el peroneo era lateral. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que se va a insertar aquí un ligamento calcáneo peroneo, ¿sí? O talofibular. Y ya, este ligamento, recordemos que es parte de los ligamentos del tobillo, ¿sí? Ahora vamos a tener también un surco en esta cara lateral, perdón, una tróclea peroneal, ¿sí? Que va a dividir en que en 2 surcos, un surco para inserción del músculo peroneo largo y un surco para inserción del músculo peroneo corto. En cuanto a la cara medial, vamos a tener un canal calcáneo, la estructura sustentaculum tali que se va a articular con el astrágalo, ¿sí? Y por debajo de este va a tener un surco para inserción del tendón del músculo flexor largo del dedo hallux, ¿sí? Eso principalmente. Vamos a ver, la fractura del calcáneo es una de las fracturas más comunes. Recordemos que el calcáneo está más expuesto. Entonces, cuando hay una compresión o algo, lo que va a generar es que el tendón que habíamos visto, el tendón de Aquiles, se va a hacer más laxo. Es decir, va a perjudicar en la flexión. ¿Sí? Eso es principalmente. Vamos a hablar del siguiente hueso rápidamente, el navicular. También un hueso corto que va a estar medial en el pie, ¿no? Y va a tener igualmente 6 caras. La cara anterior, que va a ser principalmente articular, se va a dividir en 3 porciones para los cuneiformes. Como ven en la imagen, para el cuneiforme 1, el cuneiforme 2 y el cuneiforme 3. También va a tener una cara posterior, igualmente es articular para el hueso talus o astrágalo. Y una cara medial, que aquí sí es importante recalcar que tiene una tuberosidad. ¿En donde se va a insertar? Como decimos medial, que tenemos a la mente músculos tibiales, ¿sí? Entonces va a insertarse un músculo tibial posterior. Tenemos un extremo lateral o una cara lateral. Se le dice extremo porque es muy delgado, ¿no? También borde, es muy delgado, no parece una cara, sino un extremo. Entonces, este simplemente se va a articular con el cuboides, ¿sí? El cuboides. También va a tener una cara superior sin mucha relevancia, igualmente rugosa, para inserción de ligamentos, y la cara inferior igualmente, no hay mucho que describir. Vamos a ver la fractura de navicular. Esta ocurre principalmente en deportistas, porque ellos, como saltan bastante, al caer a veces producen unas compresiones bastante fuertes en este hueso por caer mal, ¿no?
y crea micro roturas, que a veces cuando no se las trata a tiempo va a crear necrosis y al final van a tener que extraer el hueso y así perjudican la carrera del deportista. Entonces es importante tener cuidado. Bien, vamos a hablar de los huesos cuneiformes. Ya habíamos dicho que son 3 huesos. Uno que va a ser medial, otro intermedio y otro lateral, ¿no? Estos huesos van a tener características generales, no se van a diferenciar mucho en la cara anterior y posterior. ¿Sí? En la cara anterior sabemos que se va a articular con sus respectivos metatarsianos, primer metatarsiano, segundo metatarsiano y tercer metatarsiano. No hay mucha diferencia en la cara posterior con las navicular, que recordemos que tenía 3 porciones, ¿no? Entonces con su respectiva porción, medial, lateral, intermedia, ¿no? La cara superior, inferior, sin mucha relevancia, no hay mucho que describir. Y llegamos a describir un hueso muy importante que es el cuneiforme medial. ¿Sí? Este es el más importante de los 3, porque va a tener inserciones musculares. En su cara medial, recordemos que era medial, había el tibio. Entonces va a insertarse el músculo tibial anterior. ¿Sí? Y en el borde inferior se va a insertar el tibial posterior. ¿Sí? La cara lateral sabemos que se va a articular cada hueso con su respectivo vecino, que ya hemos visto y no va a ser necesario describirlo. El hueso cuboides. Este hueso es también corto y está ubicado por delante del calcáneo, por detrás de los metatarsianos. Y lateralmente no hay nada y medialmente por los huesos cuneiformes y el navicular. En la cara anterior, como habíamos dicho, se va a articular por el cuarto metatarsiano y el quinto metatarsiano, no hay mucho misterio. En la cara posterior va a tener que articularse con el hueso calcáneo, no hay mucho misterio, ¿sí? En cuanto a la cara dorsal y plantar, son rugosas para inserciones de ligamentos, pero no hay mucho que describir. Solo en la cara plantar es muy importante saber que el peroneo largo se va a deslizar, ¿sí? El peroneo largo estaba lateral, pero se va a ir desviando a medial para insertarse luego, ya vamos a ver en qué hueso. La cara medial, ya habíamos dicho que el cuboide se va a articular, perdón, con el tercer cuneiforme y el navicular. Bien, vamos con algo importante. Bueno, no importante, perdón. Son huesos que debemos conocer así como conocimiento. Que son huesos accesorios, los cuales nacen de un segundo centro de osificación, es decir, se desprenden del hueso original, ¿sí? Y permanecen aparte. Son huesos que no se presentan en todas las personas, ¿no? Y no tienen mucha importancia fisiológica. Tenemos al hueso versaliano, que se va a desprender del tubérculo del quinto metatarsiano, el hueso ostrigonum, que se va a desprender del hueso astrágalo en su cara posterior. El escafoides accesorio se va a desprender del hueso del mismo nombre. El peroneo o cuboides accesorio, que se va a desprender del hueso del mismo nombre, ¿sí? Ya. Huesos del metatarso. Estos huesos son 5, son largos y van a tener características generales como las de ser un prisma, ¿sí? Pero quiero que se fijen en la imagen derecha, que vemos que el primer metatarsiano y el quinto, la arista la tienen arriba, mientras que los otros huesos tienen la arista para abajo, ¿sí? Como son prismáticos, las caras mediales y laterales va a prestar inserción para músculos interóseos y va a tener una cabeza también como general y una base. ¿Sí? La cabeza se va a articular con las falanges y la base con los huesos cuneiformes y también con el cuboides. ¿Sí? Esta base va a tener 2 extremidades, una lateral y una medial. Ya. Pero la diferencia es que el hueso metatarso 1 y el metatarso 5 se van a diferenciar, ¿sí? Porque van a tener inserciones musculares. En el caso del hueso metatarso 1, ya habíamos dicho que se va a insertar un tibial anterior y, y un peroneo largo. Como les había comentado en el hueso cuboides, el peroneo se iba a deslizar, ¿no? De lateral a medial. Y es aquí donde se va a insertar, en este hueso. Por eso es que se va en forma transversal, digamos así. Ya. El hueso metatarso 5, por el contrario, en su tuberosidad
tuberosidades como el extremo más saliente de este hueso, va a insertarse el peroneo corto, el abductor del quinto dedo y en su base también se va a insertar el tercer abductor. La fractura del hueso metatarsiano 5 o quinto se llama también fractura de Jones y se produce generalmente porque se desgarra el peroneo largo, como les había dicho, miren, va transversal, va de lateral a medial. Entonces ahí se produce una fractura a veces que hace que el hueso pierda estabilidad. Entonces cuando hay movimientos o algo se puede fracturar, como lo ven en la imagen de la radiografía. Bien, hablemos de las falanges, rápidamente las falanges. Sabemos que el dedo gordo va a ser diferente, ¿sí? Va a tener solo dos falanges, como una falange proximal y una distal. Mientras que los demás dedos sí van a tener las tres falanges, ¿no? Que son la distal, la media y la proximal. Es muy importante recalcar que estos huesos van a ayudar a insertarse a los músculos, tanto extensores como lo estamos viendo, como flexores. ¿Sí? Ahí vemos que se insertan los músculos del extensor largo y corto de los dedos y el dedo gordo con sus propios músculos, ¿no? Y los flexores que vemos ahí en la imagen por debajo. Bien, aquí está algo importante que son los huesos sesamoideos, que también estaba en el índice que íbamos a hablar. Estos huesos sesamoideos lo que ayudan es a que estos músculos no se traccionen mucho, no se friccionen mucho, no se dañen. Entonces son como que ayudan a cuidar a este tendón. No aparecen en todas las personas. Y hemos acabado lo que es osteología del pie. Espero que les haya gustado mucho mi exposición. Yo sé que fue un poco tediosa, pero bueno, he tratado de resumir de los tres libros de Rouvier, de Latarjet y de Stud un poco, pero ahí lo hemos resumido. Y espero que hayan entendido. Y hasta la próxima.